Hoy traemos un nuevo vídeo del calendario de Adviento, ¿vale? Hoy voy a hacer el muñeco de nieve. Lo voy a hacer con una aguja de 3, aunque yo primero hago el muñequito, ¿no? Y veo cómo quede, lo voy apuntando, ¿vale? Y tengo que lo hice con una aguja de 2 milímetros. Bueno, pues lo voy a hacer con una aguja de 3 porque pues la lana es gorda y tal. Bueno, gorda. Sí, es gordita. Vale, pues voy a empezar por un anillo mágico y dentro del anillo 6 puntitos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, en la vuelta número 2, quiero hablar tan rápido que después me... Vale, la vuelta número 2 vamos a hacer todo aumentos, con un total en esta vuelta de 12 puntos. 1, 2, 3, 4, así hasta 12. En la vuelta número 3 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y ahora me tocaría mi aumento. Y así en esta vuelta un punto y aumento. Ay, ahí no, aquí sí. En la vuelta número 4 va a ser 2 puntos y un aumento. 1, 2 y siguiente aumento. Y así en esta vuelta 2 puntos y aumento. En la vuelta número 5 va a ser 3 puntos y un aumento. 1, 2 y 3. Y siguiente aumento. ¿Vale? 1, 2 y 3. Siguiente aumento. De la vuelta número 6 a la vuelta número 12 va a ser punto en cada punto. De la vuelta 6, que es esta, a la vuelta número 12, punto en cada punto. En la vuelta número 13 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. 1, 2 y 3. Y ahora me tocaría la disminución, ¿vale? En esta vuelta. 1, 2 y 3. Y ahora disminución. En la vuelta número 14 va a ser 2 puntos y una disminución. 1, 2 y disminución. 1, 2 y disminución. Y esta vuelta va a ser eso, de 2 puntos y disminución. En la vuelta número 15 va a ser un punto y una disminución. Y esta vuelta va a ser así, de un punto y una disminución. 1 y disminución. 1 y disminución. Disminución. Y esta vuelta va a ser de eso, de un punto y disminución. Y vamos a ir rellenando, ¿vale? En la vuelta 16 va a ser 2 puntos y aumento. Yo ya tengo el primero hecho. Ahora me tocaría el segundo punto y ahora en el siguiente me tocaría un aumento. Y así en esta vuelta va a ser de 2 puntos y aumento. La vuelta 17 va a ser 3 puntos y aumento. 1, 2 y 3. Y ahora el aumento. Y así en esta vuelta, 3 puntos y aumento. 1, 2 y 3. Y ahora aumento. En la vuelta 18 va a ser 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y 4. Y ahora me toca, bueno, sí, el aumento. 1, 2, 3 y 4. Y ahora me tocaría mi aumento. Y así en esta vuelta, 4 puntos y aumento. De la vuelta 19, que es esta, a la vuelta 22, va a ser punto en cada punto. De la vuelta 19 a la vuelta 22, punto en cada punto. En la vuelta 23 va a ser 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y 4.
y ahora mi disminución, y así en esta vuelta 4 puntos y disminución, 1, 2, 3 y 4, y ahora la disminución. En la vuelta 24 va a ser 3 puntos y una disminución, 1, 2 y 3, sí, 3. Y ahora me tocaría la disminución, y así en esta vuelta 3 puntos y disminución. A ver, yo le voy a poner los ojos que se pegan, ¿vale? Pero aquí tengo los de seguridad estos, de estos. ¿Que queréis ponerle de estos? Sobre la vuelta 21, entre la vuelta 21 y la vuelta, bueno, sí, 21 y la vuelta número 20 se le ponen los ojos, ¿vale? Yo le voy a poner de los otros, de estos. En la vuelta 25 va a ser 2 puntos y una disminución. Yo ya tengo el primero marcado y ahora me tocaría el segundo y ahora me tocaría la disminución. Pues en esta vuelta va a ser 2 puntos y disminución. Ya ir rellenando, yo ya he ido rellenando. Hemos empezado por la parte de abajo, por la parte del cuerpo, y ahora lo que estamos haciendo es la parte de la cabeza. En la parte número 26 en la vuelta número 26 va a ser un punto y una disminución, ¿vale? En esta vuelta va a ser un punto y disminución. Ahora me tocaría mi punto, ahora mi dismi, y así en esta vuelta, un punto y disminución, punto y disminución. Yo lo voy a cerrar con la aguja. Si vosotros queréis cerrarlo con disminuciones, pues eso. Yo lo voy a cerrar con la aguja, ¿vale? Y así es como quedaría el muñequito. Vale, para el gorro se lo voy a hacer en esta azul, no sé si se nota. Bueno, pues voy a empezar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo voy a hacer 6 puntos. Dentro del anillo, 6 puntos. 1, 2, 3. En la vuelta número 2 van a ser todos aumentos con un total de 12 puntos. 2, 4, 6, todos aumentos. En la vuelta número 3 va a ser un punto y un aumento. A ver, un punto y aumento. Así en esta vuelta. Nada, un punto y aumento. En la vuelta número 4, cogiendo las hebras de atrás, punto en cada punto. Cogiendo la hebrita de atrás, punto en cada punto. En esta vuelta. De la vuelta número 5 a la vuelta número 8 va a ser punto en cada punto. Cogiendo ya todo el punto. De la vuelta número 5, que es esta, a la vuelta número 8. Punto en cada punto. Vale, ya he hecho la vuelta número 8. Ahora me voy al siguiente y hago un punto deslizado. Y voy a subir con 2 cadenas. Y en el mismo punto voy a hacer un medio punto alto. Saco por todas las hebras. Y voy a hacer ahora 1 en el siguiente otro medio punto alto y en el siguiente aumento. O sea, voy a hacer 2. Va a ser 2 puntos y aumento de medios puntos altos, ¿vale? Un medio punto alto, otro medio punto alto y ahora en el siguiente el aumento, ¿vale? 1, 2 y siguiente aumento, y así va a ser esta vuelta, 2 puntos y aumento de medios puntos altos. Vale, ya he llegado al final y voy a cerrar en la segunda cadena con un punto deslizado. Y voy a dejar un poco de hilo para coser al muñeco o guardarlo como queramos. Y así sería el gorrito de nuestro muñeco. Iría así. Para la bufanda, del mismo color que he hecho el gorro, voy a hacer 3 cadenas. A ver. 1,
2, 3 y voy a hacer puntos bajos, 1 y 2, subo con una cadena, giro y de nuevo voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, a ver, y 2, subo con una cadena, giro y de nuevo 2 puntos bajos, 1 y 2, o sea, subo con una cadena, giro y de nuevo punto y en el siguiente punto, y así voy a hacer hasta tomarle la medida a mi muñeco. Y así es como me ha quedado la bufanda de mi muñeco, ¿vale? Voy a medirla para que veáis lo que mide la mía, ¿vale? A ver, mide unos 24 centímetros la mía. Bueno, pues le he dejado los hilos un poco largos para ahora cosérselo. Y se lo voy a poner más o menos, a ver, así, a mi muñeco. Le quedaría más o menos así. El gorrito por aquí, que le voy a meter un poco de relleno también. Así, ahora le pondré también los ojos y hay que hacerle la nariz. La nariz es naranja, voy a hacer un anillo mágico y dentro del anillo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En la vuelta número 2 voy a hacer punto en cada punto, o sea 4 puntos. Ahora en la vuelta número 3 va a ser un punto y un aumento. En esta vuelta un punto, a ver, y aumento. Con un total de 6 puntos y aumento. Y en la vuelta número 4 va a ser punto en cada punto y ya cierro, ¿vale? Punto en cada punto y cierro. Y la nariz ya la tendría. Bueno, pues ya voy a montar mi muñeco y cuando lo tenga os lo enseño. Y así es como ha quedado el muñequito de nieve. Lo podemos poner por aquí un trocillo de lana y colgarlo o lo que sea, o lo podemos poner también pino que se queda. Y eso. Bueno, pues mañana nos vemos en otro vídeo del calendario de Adviento.